continuando en esta idea del profesor como narrador de la filosofía. Y también al narrar se integra la observación. Sócrates, según esta figura sostenida por Platón, correspondiente a ese hombre que de mucha experiencia, que había combatido en la guerra del Peloponeso, de este hombre que había tenido muchos amigos y también muchos enemigos, que había estado en esa franja entre olvidar la aristocracia y empezar un rumbo hacia la democracia. Sócrates es un sujeto que, según Platón, era un buen narrador, era un buen conversador. Y era un buen conversador porque tenía lecturas y también, por supuesto, tenía la observación. Y la observación del entorno también es una lectura, no de un libro, sino es una lectura del entorno. Por eso el que observa también está leyendo el entorno. Y es aquí donde nos aparece este elemento de que el filósofo parece que va, o el maestro de filosofía parece que va distraído, pero no, sino que está observando con mayor detenimiento esas cuestiones que hay en su entorno, porque la filosofía se hace en el entorno. Cierto es que la estructura del lenguaje filosófico a veces es un poco inaccesible, pero no porque la filosofía sea inaccesible, sino porque la enseñanza de la gramática, la enseñanza del lenguaje está muy corta. Enseñamos pocas palabras, se enseñan pocos enunciados, se enseñan poca estructura del lenguaje, se enseña poco la lógica. Entonces no es que la filosofía esté muy elevada. Lo que ocurre es que con el lenguaje lo hemos acortado, lo hemos disminuido por esos neologismos o porque con una palabra decimos cosas, y decimos adjetivos de las cosas a las personas como chicos, ¿no? Etcétera. Ofertar, ¿no? Cuando ya en nuestra lengua existe la oferta. Pero en fin, ciertas cuestiones que nosotros nos enfrentamos con ello y que lo utilizamos, por ejemplo, estética. Hoy nadie hace alusión a la palabra estética en su sentido etimológico. Hoy las personas que dicen estética son las que han estudiado estilismo y no quieren ponerle peluquería porque peluquería es algo antiguo, algo tradicional, y pues hay que ponerle estética, ¿no? Entonces no se hacen estas reflexiones del lenguaje y por eso la filosofía a la hora de a la hora de leerla es bastante cruda. Y es ahí donde el maestro de filosofía tiene que hacer con la filosofía accesible, pero no perjudicar a la filosofía. Hay ejemplos claros con los que podríamos expresar a Nietzsche, a Hegel, a Kant, a Kierkegaard, a Sartre, a la escuela de Frankfurt, Baden, Marburgo, la escuela de Chicago, que dirían, no es que la escuela de Chicago no es filosofía. Bueno, ¿y por qué no? O sea, sí es filosofía desde que la escuela de Chicago se planteó la pregunta de por qué no establecer un nuevo gobierno. Y uno de los grandes temas de la filosofía es el gobierno. Oye, ¿la economía es filosofía? Sí hay filosofía en la economía cuando nosotros preguntamos a la economía por el concepto fundamental de la economía, que es la casa, que es el hombre. Sí, ese hombre economicus. Ese hombre economicus no es nuevo neoliberal, es un hombre que está establecido desde Erasmo de Rotterdam, desde Moro, ¿no? Muchos otros. Pero seguimos en la narración. Lo que hoy el maestro de filosofía tiene que percatarse que estar frente a un aula no es la única forma de narrar. Se puede narrar a distancia. Y aquí voy a pensar en 4 personajes y si me salen otro, bueno, a lo mejor sean 6, 7, porque en cuanto diga uno me van a salir otros, que han transmitido la filosofía, han narrado la filosofía desde su estilo y desde su estilo han hecho una nueva filosofía. Una filosofía acompañada de imágenes, de sonidos, de paisajes. Pienso en Aquí y Ahora, de José Pablo Feynman, un argentino, en Teleencuentro.
Y que este mismo argentino tiene otra serie que se llama A pensar de todo, y empieza con Hegel y rompe con ese concepto de Fukuyama de que él fue quien habló del fin de la historia y el último hombre. No, dice José Pablo Feynman que no, él nos narra que no, que fue Hegel cuando decía que Francia estaría estableciendo esa finalidad de la historia. Pero bueno, Leopoldo Sea en la revista Tesis número 8 ya también nos planteaba ese concepto del fin de la historia. Entonces, el asunto del profesor es que el profesor tiene que narrar que esas verdades absolutas que nosotros podemos establecer, él nos tiene que narrar que hay otros que ya las dijeron o que en otro momento también ya se estableció. Feynman, Darío Stanriver, Canal Encuentro, Mentira la Verdad, Facultad Libre. En estos espacios, este sujeto, acompañado de todo un grupo de personas, están concretizando aquella obra de Nietzsche, filosofar a martillazos. O sea, filosofar en la intemperie, filosofar en la calle, en la tierra, en la biblioteca, en el mercado, en la plaza. Y como tiene un lema por ahí, y si les interesa estas ideas, las pueden incorporar, porque la filosofía es de todos. Por supuesto, un clásico, Sabater. Pensar filosofía. Sabater, quizá un poquito más crudo, un poquito más a la antigua, no con el estilo de Darío, con el estilo de Pablo, sino un estilo más universitario, madrileño. Sabater nos presenta grandes pensadores de la filosofía de manera sintética, pero concreta, específica. Una serie, Merlí, 3 temporadas, de cómo un profesor, no sé, véanlo a donde lo encuentran, un profesor que es arrojado de su casa, dicen en piso, se va a vivir con su mamá y tiene un hijo y no tiene trabajo, que ha perdido la casa, bueno, ha perdido la posibilidad de tener un don de vivir. Lo contratan en el Ángel, no recuerdo el nombre del colegio, no recuerdo. Empieza a dar filosofía y le empieza a dar otro estilo y les empieza a narrar a los grandes pensadores de la filosofía y las grandes corrientes de la filosofía. 4. Pero ha venido a mi mente un quinto más. De Tele Caracol o de Radio Caracol, Diana Uribe. Diana Uribe nos narra grandes episodios de la humanidad y grandes episodios de la filosofía. Y son series largas, en media hora, y pone imágenes y está pensando filosóficamente y históricamente el conflicto Israel-Palestina, está pensando a la gramática desde la filosofía. Ya estamos llegando al punto de la didáctica, que el aula nos ha limitado a muchos profesores, pero hay otros ejemplos y hay más. Está el blog Blotman Jones, que el filósofo, así se llama su canal en YouTube. Este sujeto explica la filosofía la lógica, en 25 capítulos de manera clara. Cierto que en este fenómeno vamos a encontrarle un grado de misoginia, pero cuando él hace esto, eso era broma. Esto habla también de que los conceptos evolucionan y al evolucionar los conceptos, estos se van pensando porque entonces se actualiza la conciencia del hombre y podemos ser reflexivos con respecto a lo que estamos diciendo. Pero ¿cómo vamos a lograr esta reflexión, esta actualización de los conceptos, esta precisión de los conceptos? Conforme hablemos. En este sentido, el profesor tiene que buscar narrar
no solo en el aula, sino en otros medios, para que en otros medios se escuchen sus narraciones y sus narraciones puedan ser revisadas, actualizadas, juzgadas. También un profesor de filosofía, después de leer, después de observar y al narrar con su voz, también nos tiene que narrar escribiendo. Un profesor como José Ortega y Gasset o como José Gaos escribían. Y la escritura en sus épocas, lo mismo Miguel de Unamuno, lo mismo Salmerón, Heidegger, Foucault, Sartre. Y curiosamente, Sartre ya ocupaba la red social del radio en su momento. Se grababan en cintas magnéticas y se escuchaba Sartre en las universidades, en los megáfonos, en el 68, en los años 60, 70 también. La filosofía, al enseñarse en la escuela, no debe ser una cuestión dictatorial. La filosofía en la escuela debe buscar distintos canales. El maestro de filosofía le tiene que narrar la filosofía al joven, pero al mismo tiempo presentarle otras posibilidades de narración para que él, el docente, tenga otras herramientas para lograr más fácil el cautivar, el motivar, el incentivar, el convencer. ¿Por qué se enseña filosofía en la escuela? Porque en la escuela también se está formando la conciencia. Porque en la escuela es donde tenemos el mayor número de jóvenes que deberán formarse conscientemente. Y cuando digo conscientes, que deben tener conocimiento. Pero todo programa de filosofía, empiece por la corriente filosófica que guste, por el periodo histórico de la filosofía que más le apetezca, pero debe concluir en el pensamiento filosófico que se esté estableciendo en el momento presente. Todo curso de filosofía debe llevar obras que se estén planteando problemas filosóficos del momento. En las caricaturas hay filosofía. Yo pienso en una caricatura que está tachada de grosera, pero que ahí hay cuestiones de debate, de pensamiento filosófico de nuestro tiempo a través de la sátira, a través del sarcasmo, a través de las palabras altisonantes, que hoy esta sociedad, por no conocer filosofía, lo que era una palabra válida gramaticalmente hoy es una leperada. ¿Por qué? Por ese alejamiento del conocimiento del lenguaje. Estoy hablando de South Park. 22 temporadas que han ido planteando grandes problemas de la filosofía: el aborto, la eutanasia, la familia monoparental, el caso de Eric Cartman y su mamá, el intercambio cultural. Hay un niño judío, hay un negro, hay un niño canadiense. Se incorporan lo femenino y lo masculino. El gran problema de la enseñanza de la sexualidad en la escuela. Cierto es que es una serie que no está diseñada para menores de edad por el uso del lenguaje, pero que el maestro de filosofía, no estoy diciendo que ponga la serie en el salón, pero que él la vea, la observe y, como dice Darío, si hay ideas que le gusten, que las incorpore, que las establezca. Black Mirror, otra donde nos está planteando el problema de esa relación hombre y tecnología. Hay otra película, Dogville, La Villa del Perro. En este sentido, la filosofía se ha ido incorporando en el cine, en las plataformas de televisión, pero en la escuela nos hemos ceñido
a un único estilo. No rompamos ese estilo, porque ese estilo conservador, constructivista es bueno, y positivista es bueno. Pero como profesores del siglo XXI, también debemos establecerle otros caminos a los jóvenes para que se acerquen a la filosofía. ¿Por qué enseñar filosofía? Porque la filosofía nos presenta un mundo desconocido. Imagínense ustedes 3 profesores escenificando el intercambio epistolar de Pascal, o un profesor disfrazándose de René Descartes y discutiendo el método, o las meditaciones metafísicas, o a un Giovanni Pico de la Mirandola discutiendo su discurso sobre la dignidad humana, o dividir al salón entre gerondinos, jacobinos, y discutir los conceptos secularizados del hombre en la gran corriente filosófica de la Ilustración. O, ¿por qué no?, establecer una obra de teatro sobre el discurso del loco de Federico Nietzsche. El profesor de filosofía, si quiere triunfar en este escenario de poco acercamiento a la filosofía, aunque hay muchas vías para llegar a la filosofía, el profesor de filosofía tiene que enseñarla con todo su cuerpo, con toda su mente. Y por último quiero decir, nunca dejen pasar una semana sin que ustedes a los alumnos les hablen de un libro. Gracias.